Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a compartir, bueno, pues algunos de los libros posiblemente más históricos, también un poquito complicados. Vamos a comenzar esta sección de los libros de los Macabeos. El día de hoy vamos a intentar de ver la primera parte, la primera sección del primer libro de los Macabeos. Eh, Primera y segunda de Macabeos son libros canónicos dentro de la Iglesia Católica. Existen tercera y cuarta de Macabeos, que para nosotros no son canónicos. En algún tiempo existieron, pero nunca pertenecieron al canon dentro de la Iglesia Católica. Primera y segunda de Macabeos son libros deuterocanónicos para nosotros en la Iglesia Católica, de los cuales en algún tiempo se dudó de su inspiración, pero pertenecen al canon. Para los hermanos protestantes, primera y segunda de Macabeo se les considera como libros apócrifos. Bueno, entran dentro de esta lista de los deuterocanónicos para nosotros y apócrifos para ellos. Bueno, primera y segunda de Macabeos van a narrar una parte de la historia muy específica entre el imperio griego y el imperio romano. Entre estos dos imperios, pues van a suceder estas revueltas macabeas. Vamos a ver un poco de historia, cuál era la situación, cuáles eran los imperios y bueno, pues cuál era la situación histórica, política de la que nos va a hablar el libro y en la cual se escribió también. ¿Quién es el autor? Bueno, pues muy probablemente un judío, posiblemente de Jerusalén, muy preparado, que vivió estos acontecimientos. Más o menos vamos a hablar hoy del primer libro de los Macabeos. Se le sitúa históricamente aproximadamente, bueno, varían, pero más o menos podremos dar como el año 130 antes de Cristo, más o menos, en el que suceden, bueno, poco tiempo después de que suceden estos acontecimientos, en la que se terminan de poner por escrito, en el que se ponen por escrito. Eh, Se escribió en hebreo, pero conocemos nada más la versión griega, primer libro de los Macabeos. Y bueno, pues se nos van a narrar algunas historias. Se va a empatar un poco con la segunda de Macabeos. No, la segunda de Macabeos no es continuación, una parte se traslapa, pero visto desde otro punto de vista, con otra intención. Eh, pero no necesariamente es como continuación, sino más bien algunos acontecimientos más o menos como la obra cronista y la obra deuteronomista, que relatan más o menos los mismos acontecimientos, pero de una manera diferente. Bueno, entonces a grandes rasgos, esto sería un poco la introducción. La finalidad, bueno, pues dar a conocer lo que sucedió y sobre todo, pues animar y fortalecer la fe en medio de esta influencia extranjera, esta helenización. Eh, Se vivía entonces un periodo de helenización. ¿Qué entendemos por helenización? Helenización se le considera, bueno, cada imperio tenía diferentes políticas de tratar a las provincias que iban conquistando. Había diferentes formas de tributo, había unos que nada más les pedían impuestos, había otros que los desterraban, había otros que se los llevaban esclavos. Y el imperio griego pues contaba con esta idea, se sentía muy orgulloso de su cultura, su arte, su filosofía, los gimnasios, o sea, toda la cultura física, estética, eh, todo eso que ellos, bueno, que hasta el día de hoy pues tienen cierta influencia, pues se sentían tan orgullosos que querían exportar su cultura, exportar su conocimiento, eh, aunque fuera en las bellas artes, en los deportes, en todo lo estético, lo que ellos consideraban, el idioma, obviamente. Tan es así que, bueno, pues algunos libros del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Debido a esta expansión del imperio
griego macedonio con Alejandro Magno, y que después, a la muerte de Alejandro Magno, bueno, vamos a tener esta división de los generales y estas guerras intestinas entre ellos, que va a ser el fondo de telón de estas revueltas o guerrilla macabea. Entonces, el enemigo número uno para el pueblo de Israel era estos imperios extranjeros que tratan de imponer sus leyes, sus condiciones, tratan de impedir, por lo mismo de que tratan de exportar su cultura, pues tratan de prohibir la religión local, las culturas locales, la lengua local, todo lo local lo tratan de minimizar para que la cultura de ellos pues florezca y crezca en donde están, ¿sí? Entonces ese es el enemigo número uno. Y el enemigo número dos, bueno, pues vamos a tener todas estas personas dentro del pueblo de Israel, descendientes, judíos, que no solamente no contrarrestan esa contracultura o esa cultura extranjera que se les trata de imponer, sino que se unen a ellos, ¿no? Entonces, pues los que son fieles a la ley, fieles a los mandamientos, fieles a las tradiciones, fieles a sus costumbres, al culto, a las fiestas que podían celebrar, pues van a estar como opuestos a los mismos judíos, pero que trataban de asimilarse a las nuevas tendencias, a las nuevas culturas, a los imperios, asimilarse, aceptándolos y haciéndolos parte de su vida, ¿no? Entonces van a tener como que estos dos grandes enemigos, el pueblo de Israel, a los que van a tratar de enfrentar, específicamente pues los macabeos. Vamos a ver entonces, el tema se llama La insurrección y el martillo de Dios. La insurrección y el martillo de Dios. Vamos a ver por qué insurrección y por qué martillo. Vamos a ver Primera de Macabeos desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 22. Es el objetivo de ver en esta clase, bueno, pues los puntos o de resaltar los puntos más importantes. Ojalá que lo puedan leer en su casa con estas claves de lectura. La lucha por la identidad y la libertad religiosa. Una densa niebla desciende sobre Judea, atrapado entre imperios y seducido por una cultura extranjera. El pueblo de la Alianza enfrenta su prueba definitiva. Esta no es solo una crónica de guerra, es el rastro de la presencia de Dios actuando a través de la resistencia humana. Entonces, bueno, vemos el pueblo de Israel como ya es una etapa posterior a la reconstrucción del templo, es una etapa posterior a lo que les costó regresar de la deportación, reconstruirse, su identidad, y ahora tienen este otro reto, ¿no? Tenemos ahora el imperio griego o Seleucida, que es el que se va a tratar de imponer y cómo va a tratar de oponerse a sus tradiciones y a su religión. Es una nueva circunstancia por la cual tienen que atravesar. Es un nuevo reto que tienen que vencer a la luz de Dios. ¿Cómo sobrevivir en estas nuevas circunstancias, en este nuevo imperio que ya no quiere que se den, bueno, que prevalezca la religión del pueblo de Israel? Vamos a ver entonces, dice el ocaso de los imperios y la sombra de Alejandro. De Alejandro Magno, bueno, Alejandro ¿cuál? Alejandro Magno. Alejandro Magno era de Macedonia. No sé si tenemos aquí algo de Alejandro Magno. Aquí viene el año en el que reinó, el 356 hasta el 323 a.C., más o menos reinó por 12 años. Él reinó desde los 20 años hasta los 32 y fue uno de los mayores conquistadores de la historia, cuyo imperio se extendió desde Grecia hasta India y Egipto. Bueno, nació en Macedonia, hijo del rey Filipo y de Olimpa. Desde joven recibió formación militar y filosófica bajo la tutela de Aristóteles, quien enseñó filosofía, ciencia, literatura, estrategia militar, y a los 20 años asciende al trono tras el asesinato de su padre y consolidó su poder en Grecia
antes de emprender la conquista del imperio persa. Lideró campañas militares que transformaron el mundo antiguo, derrotó al rey persa Darío III en batallas decisivas y conquistó Asia Menor, Siria, Egipto, Mesopotamia y llegando hasta la India. Fue coronado faraón de Egipto y se proclamó hijo de Zeus Amón, consolidando su autoridad y legitimidad. Bueno, tenía un ejército altamente disciplinado. Bueno, es una breve reseña, sí, muy breve reseña de Alejandro Magno. ¿Qué pasa tras su muerte? Tras su muerte había unos herederos legítimos, su medio hermano y su hijo póstumo, pero sobre todo eh, los generales que estaban abajo de Alejandro Magno son los que terminan peleándose el reino. Tenemos aquí 5 generales: Ptolomeo, Seleuco, Antígono, Lisímaco y Casandro. 1, 2, 3, 4, 5. Cuenta la leyenda, ¿no? Que cuando iba a morir Alejandro, dijo, bueno, ¿y a quién vas a dejar de sucesor? Y no dejó a ninguno, dijo, voy a dejar al más fuerte, ¿no? Y entonces, pues entre todos se van a pelear para ver quién era el más fuerte. Después tenemos este mapa. Tenemos este mapa. Aquí está. Aquí en este mapa se ven los 5 generales de Alejandro Magno, cómo se van disputando el reino. Este era todo el reino que tenía desde Egipto. Obviamente Macedonia, Grecia, Turquía, Siria, Irán, Irak, y acá llegaba hasta la India, ¿no? Obviamente Persia. Pues bueno, este era el imperio de Alejandro Magno, que a su muerte, bueno, pues se reparten entre estos 5 generales. Algunos querían unificarse, otros querían independizarse. Entonces va a haber lucha entre ellos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la parte verde está el reino de Casandro, en la parte de Macedonia. En la parte naranja vemos el reino de Lisímacus. Bueno, aquí dice Lisímacus. En español, ¿cómo era? Eh, Lisímaco. Lisímaco, en español. El naranja, que abarca como la parte ahí de Turquía. Luego tenemos la parte azulita, que es Egipto, que se conoce como el reino de los Ptolomeos. Ptolomeo, uno de los generales se llamaba Ptolomeo, y entonces Ptolomeo, y de ahí viene la dinastía Ptolomaica, los Ptolomeos. Abarca todo Egipto, pero también llega como a la mitad de acá de Israel, ¿no? Casi hasta Siria. Y la parte naranja, que abarca hasta Siria, que es la más grande, es el reino de los Seleucidas. ¿Sí? Seleuco era el general y se le conoce como el imperio Seleucida. Bueno, el más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Israel va a estar en medio de los dos, entre los Ptolomeos y entre los Seleucidas. Ese va a ser el contexto, y en esa época, bueno, pues ya no son ni siquiera los generales, ¿no? Ya es su imperio, sus sucesores. Sin embargo, bueno, pues todos tienen la cultura griega y la cultura helenística y tratan de expandirlo, ¿no? Todos los 5 generales. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí lo menciona, bueno, aquí lo muestra este mapita, el imperio Seleucida y el imperio Ptolomeo. Y aquí en Judea, pues es como su punto límite, ¿no? Su campo de batalla.
Entonces, a los 12 años de reinado, Alejandro Magno muere y sus generales multiplicaron las desgracias del mundo. Esto viene en 1 Macabeos 1, 80 al 9. ¿Cuál es el tablero político? Bueno, tras la muerte de Alejandro, su imperio se fracturó. En lugar de que quedara un solo imperio, se dividió. Y Judea quedó atrapada en la frontera de dos dinastías rivales. Al sur, los Lágidas o Ptolomeos. Al norte, Siria, los Seleucidas, con el rey Antíoco III y Antíoco IV, ¿no? Son los que se van a mencionar más aquí en el libro de los Macabeos. Aunque Judea gozaba de cierto estatuto religioso, la inestabilidad política y la carga fiscal de los Seleucidas, deuda de guerra con Roma, prepararon el escenario para el conflicto. Bueno, tenemos la seducción cultural, Jerusalén como polis o como ciudad griega, ¿no? Entonces Jerusalén, y no solamente Jerusalén, otras ciudades de Israel van a verse influenciadas por esta cultura griega. Vemos aquí pues unos atletas griegos, vemos un teatro griego, que todavía vemos esta influencia, ¿no? Se parece al Teatro Juárez aquí de Guanajuato. De la cultura griega, nosotros también tenemos cierta influencia. Bueno, el español también tiene muchas de sus raíces son griegas, ¿no? Entonces, pues hay un abandono de la ley, hay la presión social de que vayan olvidándose de su religión, de sus costumbres y que se vayan haciendo o asimilando a la cultura griega. La crisis no comenzó con soldados, sino con sacerdotes helenizantes como Jasón y Manelao, quienes compraron el cargo de sumo sacerdote y buscaron convertir Jerusalén en una ciudad griega. Fíjense, este cargo de sumo sacerdote lo compraron, dieron una lana para que les dieran el cargo de sumo sacerdote y entonces trataron de convertir a Jerusalén en una ciudad griega. El gimnasio, se construyó un gimnasio bajo la ciudadela y los jóvenes sacerdotes abandonaban el altar para participar en los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y cómo eran esos juegos? ¿Cómo eran esos deportes? Bueno, pues competían desnudos. Era como lo típico, ¿no? De esa cultura griega. El epispasmo, bueno, decía que como competían desnudos, para evitar la vergüenza en el gimnasio, muchos se sometían a operaciones para ocultar su circuncisión. Se lo menciona primera de Macabeos 1:15, renegando así de la alianza santa. Si la circuncisión en su momento era su puerta de entrada para ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pues el ocultarla, disimularla o someterse a otro tipo de operación para que no se les notara, pues era como avergonzarse de su religión, ¿no? Y de sus raíces. ¿Cuál era el dilema? Bueno, se puede ser moderno y seguir siendo el pueblo de Dios. Pues yo creo que también es un dilema en la actualidad, ¿no? Puede ser un joven ser moderno y también seguir siendo el pueblo de Dios. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Carlos Acutis, ¿no? El primer santo millennial con el que contamos, ¿no? Bueno, la respuesta es sí, pero pues, cuesta más trabajo. ¿Cuál es el catalizador? La abominación de la desolación. Bueno, esto hace referencia, la abominación de la desolación era un rey que parecía como un Zeus en el gimnasio, un Zeus olímpico, pero era un rey persa, ¿no? Entonces ponen un rey ahí en el centro. Dice aquí Antíoco IV Epifanes, que reinó del 175 al 164 a.C., un rey excéntrico que impuso la unificación cultural por decreto, ¿no? Por decreto quiso imponer la cultura. ¿Qué decía su decreto en el año 167? Prohibía el sábado, las fiestas y la circuncisión. Se prohíbe, ¿no? Por decreto. Y se ordenó destruir los rollos de la Torá. La profanación en diciembre de
del año 167 a.C., se erige un altar pagano sobre el altar de los holocaustos, donde realizaban ellos los sacrificios. Entonces ponen a un altar al Señor de los cielos, identificado con el Zeus olímpico, Baal Shamen, un dios persa que se asimilaba al Zeus olímpico. ¿Cuál es la reacción judía? Bueno, van a llamar a este altar Sikus Shomen, lo van a llamar la abominación de la desolación, ¿no? Lo más abominable dentro de la desolación. Entonces el rey Antíoco mandó que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus costumbres. Tenemos entonces la resistencia pasiva. ¿Cuál vamos a ser la resistencia pasiva? Bueno, vamos a ver un grupo de fieles que optan por la anacoresis, retirada al desierto y las cuevas para mantener la pureza. En medio de toda esta corrupción, siempre hay personas que se refugian en la montaña, se aíslan para no contaminarse, ¿no? Estos eran los Hasidim o Asideos. Luego sucede una tragedia del sábado. ¿Qué sucede en esta tragedia del sábado? Las tropas seleucidas atacan un grupo refugiado en cuevas, pero adrede lo atacan en sábado. Entonces los judíos, muy puros, se niegan a luchar en sábado o incluso bloquear las entradas. No hacen nada porque era sábado y entonces mueren 1000 personas sin resistencia, ¿no? No se defendieron. Dijeron, muramos todos en nuestra inocencia. Primera de Macabeos 2:37. ¿Cuál es la lección teológica? Bueno, la fidelidad radical hasta la muerte, el martirio, es una victoria espiritual, pero planteó una crisis de supervivencia para la nación. Dijeron, bueno, pues sí, va a estar bien fácil solamente con que nos ataquen el sábado y no, ya no vamos a poner ninguna resistencia. Entonces, pues sí, a lo mejor te haces mártir, probablemente alcanzas tu salvación, pero pues el pueblo se va a desaparecer, ¿no? Pues si así en un día se echaron a 1000 sin resistencia, pues estaba bien fácil, nada más los atacaban el sábado y ya. Bueno, entonces aparece en escena Matatías, que va a ser el papá de varios hijos, y cambia la estrategia, ¿no? Matatías entonces tiene mucho celo por la ley, mucho celo por las costumbres, y al enterarse de la masacre, entonces Matatías y su círculo toman una decisión histórica. Dice, si nos atacan en sábado, lucharemos. Aunque respetaban el sábado y todo, pero era vida o muerte, ¿no? Entonces deciden que si los van a atacar en sábado, pues van a luchar ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque la defensa de la vida es necesaria para la defensa de la Torah. Si ya no viven, ¿cómo van a poder defender la Torah, no? Entonces, después de lo que sucedió, eh, hablan entre ellos y dicen, pues si nos atacan el sábado, también vamos a responder. Y luego hay un incidente, ¿no? Un oficial exige sacrificios paganos y Matatías, encendido en celo, así como Jesús se enoja en celo por la casa de Dios, cuando estaban los mercaderes, Jesús se enoja, así también Matatías entra en celo y mata al oficial y al judío que iba a sacrificar, ¿no? Entonces tenemos esta escena donde Matatías le da un celo divino, un celo de Dios, y él solito mata a los dos, tanto al oficial que exigía que todos ofrecieran sacrificios paganos, como el judío, fíjense, había un judío que era el que iba a sacrificar. Obviamente no a Yahvé, sino a un dios extranjero. Y entonces Matatías dice, el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga, ¿no? Entonces él se retira a las montañas, se va a Matatías con sus 5 hijos, huyen a las montañas y abandonan todo, ¿no? Se van de la ciudad donde vivían, ahí en Modín, y a refugiar en las montañas. ¿Qué es lo que va a traer? Bueno, está Matatías y sus 5 hijos y posiblemente más gente que se les unió. Entonces van a establecer una guerrilla
Una guerrilla es como una guerra asimétrica, un ejército muy pequeño, muy mal equipado, pero que trata de causar daños, la mayor cantidad de daño a un ejército mayor, ¿no? Un ejército más grande. ¿Cómo lo hacen? Normalmente escondiéndose en la selva, en este caso no hay selva, ahora en este caso hay montañas. Se esconden en las montañas y van a hacer pues ataque sorpresa para poder infringir daño al ejército enemigo. Bueno, Matatías muere pronto y les deja como una herencia o como una encomienda a sus hijos. Les dice que respeten sus costumbres, su religión, que guarden la ley, etcétera, ¿no? Que estén orgullosos y que lo respeten y que lo guarden. Entonces les deja como un testamento para que todos sus hijos sean guerreros o guerrilleros o lo que tengan que hacer para resistir. Bueno, entonces, tras la muerte de Matatías, el tercer hijo, Judas, que le apodaban el Macabeo, asume el mando. Macabeo viene de Macabá, que en hebreo significa martillo. Y bueno, pues la explicación es que era como un martillo, ¿no? Cuando luchaban cuerpo a cuerpo, como que era muy bueno para los golpes, yo creo. Y tenía buena pegada, pegaba como martillo. También podría tener otro significado como designado si le agregaban el sufijo Yahú, Macaba Yahú, como el martillo de Dios, o que le pertenece a Dios, ¿no? Entonces este tercer hijo va a ser el primer líder de esta guerrilla. Dice, Judas no es un señor de la guerra secular, es un líder carismático, es un líder, es un buen guerrero carismático que une táctica militar y fe profunda, ¿no? Entonces se van a tomar muy en serio su papel de guerrilla, pero no lo van a ver únicamente como guerra, sino lo van a ver como una guerra santa. Y esta guerra eh, van a ver que para ellos que es como un medio de agradar a Dios, en lugar de hacerlo a través del templo, lo van a hacer a través eh, pues de esta guerra que ellos consideran santa. Y entonces, pues para cada guerra van a tratar de hacer oración, de ayunar, es como una misión más espiritual que física, ¿no? En donde Dios va a liderar estas guerras, estas batallas, y ellos se ponen en manos de Dios. ¿Qué es lo que ellos quieren? Bueno, quieren purificar el templo y restaurar el culto. Purificar el templo y restaurar el culto es lo que ellos desean. Y su valentía solo tiene eficacia porque se fundamenta en la fe. Más o menos al estilo de Josué, bueno, pues son como una especie de líderes carismáticos, sacerdotes, en donde ponen todo en manos de Yahvé y en donde le confían a él el éxito en sus batallas. Bueno, entonces va a ser una guerra de guerrillas, ¿no? El ejército seleucida va a tener falanges profesionales. Las falanges van a ser estas unidades de infantería con lanzas muy largas, como de 4 o 5 metros. Normalmente se formaban de 16 columnas por 16 hombres de fondo, 16 por 16. Hacían un cuerpo muy compacto, unidos uno contra el otro y salían espadas por todos lados, ¿no? No espadas, lanzas por todos lados. Entonces fue una innovación para su tiempo que los hacía muy fuertes en la infantería. También tenían elefantes de guerra con arqueros, tenían una caballería también muy profesional y armamento pesado, ¿no? Y los macabeos que tenían, pues unas espadas, unas ondas y así, ¿no? Era lo que tenían. Y eran pocos hombres y mal armados. Pero conocían bien el terreno, sabían dónde esconderse, conocían bien las montañas y podían hacer emboscadas nocturnas y ataques sorpresa. Eso sí, al conocer bien el terreno,
Y en medio de la oscuridad normalmente pues podían atacar y huir. No, no podían hacer un combate frontal porque no tenían tanta gente. ¿Cuál era la teología de la guerra? Bueno, la oración y el ayuno siempre preceden al combate. Entonces siempre en esta guerrilla era una cuestión espiritual. Siempre estaban en oración y antes de un combate siempre hacían ayuno. La victoria en la guerra no depende de la multitud del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Pues ponían toda su esperanza en manos de Dios. Hay una batalla de Maús que, bueno, pues si leen la Biblia vamos a tener muchas guerras, batallas. Este, y bueno, pues aquí se nos explica una. eh, Comete un error el ejército Seleucida, que ellos salen de noche a buscar a Judas en las montañas, pero dejan el campamento vulnerable. En cambio, Judas baja la Nayura y ataca al campamento de Maús al amanecer y lo incendia. Al ver el humo, el ejército de Georgias huye a la costa y Lisias es derrotado al año siguiente en Betsur. El camino a Jerusalén queda libre para el verdadero objetivo. Bueno, a través de esta batalla, acuérdense que Maús quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, ¿no? Entonces, a través de esta batalla que ganan, pueden acceder al templo, ¿no? Que era lo que ellos querían purificar. De ahí viene el origen también de la Hanukkah, o la fiesta esta de las luces. Tenemos aquí un candelabro. Este candelabro es típico de Israel, de siete velas o siete brazos. Es como un símbolo también para el pueblo de Israel, que se conoce como la menorá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete velas. Entonces tenemos esta fiesta de las luces o la Hanukkah. ¿Y cuál es lo que les recuerda? Bueno, pues cuando purificaron el templo, ¿no? Entonces Judas y sus hermanos suben al monte Sión, encuentran el santuario desolado y el altar profanado, realizan una purificación, demuelen el altar contaminado, construyen un nuevo altar con piedras sin labrar y reinician los sacrificios y encendido de las lámparas. La fecha, 25 de Kisliu, es un mes en Israel, en el pueblo judío. Acuérdense que los meses allá estaban regidos con la luna, más o menos eran de 28 días y medio en promedio. Y bueno, exactamente 3 años después de la profanación. Y entonces establecen esta fiesta, se instituye la dedicación, la fiesta de la dedicación o Hanukkah, celebrada durante 8 días con alegría. Esta fiesta sigue hasta el día de hoy, la fiesta de la dedicación Hanukkah, o las luces, o la fiesta de las luces también se le conoce. Bueno, tenemos entonces esta lucha que continúa a lo largo del tiempo. En el 164 a.C. muere Antíoco IV Epifanes. Hay campañas para rescatar judíos en Galilea y Galad. Hay asedio de Jerusalén por Lisias y Antíoco que lo quieren recuperar. Luego la derrota de Nicanor, el día de Nicanor y la batalla de Eleasa. Mientras Roma observa la inestabilidad en Siria y permite breves periodos de paz, Judas inicia la diplomacia enviando un embajador a Roma. Esto va a ser muy criticado a Judas, ¿no? Porque trata de establecer un acuerdo con Roma, que ya era un imperio que empezaba a crecer, y entonces, bueno, pues trata de establecer alianzas con el imperio romano, ¿no? Lo cual le va a causar algunas críticas. Bueno, la caída del héroe. En la batalla de Elasa, en el 160 a.C., el general Báquides regresa con 20.000 hombres, la mayoría de los hombres de Judas desertan y solamente quedan 800. De 20.000 que tenían, solamente quedan 800. Judas se niega a huir, dice, si nos ha llegado la hora, muramos con valentía por nuestros hermanos. Entonces es muy valiente Judas y quiere seguir adelante aún con esos 800. ¿Cuál es el desenlace? Bueno, pues que Judas muere luchando y muchos otros, ¿no? Pero todo Israel lo lloró con gran lamento.
El legado, aunque Judas cae, la llama de la resistencia no se apaga. Sus hermanos Jonatán y Simón continuarán la obra hacia la independencia total. Y en el texto vamos a seguir viendo el- el ciclo de Jonatán y el ciclo de Simón. ¿Cómo ha caído el valiente que salvaba a Israel? En honor a este Judas Macabeo, a todos ya se les va a llamar los Macabeos, o sea, se van a referir a todos sus hermanos, sobrinos, todos van a ser los Macabeos. ¿Cuáles son las claves teológicas para interpretar este texto? Bueno, pues, o para entender la insurrección, por qué se levantan en armas. Primero la identidad, ¿no? La fe no es negociable. La identidad espiritual deben resistir a la presión de la asimilación cultural. No era únicamente la cultura, sino sobre todo también la religión, que iba de la mano. Su religión, sus dioses, pues, se les tenía que dar culto, no era simplemente, pues a lo mejor podríamos decir, bueno, el teatro, el deporte, pues, ¿qué tiene de malo, no? Pero junto con ello, pues también estaba la parte espiritual y tenían que adorar a los dioses de ellos. El celo por tu casa me devora, dice Jesús. Entonces la coherencia radical entre fe y acción, Matatías y Judas muestran que creer implica actuar. No es todo el tiempo quedarse callado, a veces da miedo, pero hay momentos en los que uno tiene que alzar la voz, y no solamente la voz, sino también manos a la obra, ¿no? A veces uno también tiene que actuar. Y como la providencia divina, bueno, Dios actúa en la historia a través de instrumentos humanos y la victoria no es por el número, sino por fidelidad. El martirio no es una derrota, sino la forma suprema de obediencia a la alianza. Y bueno, pues ahí tenemos ya la reflexión para ahora, ¿no? ¿Qué helenismos modernos amenazan a nuestra identidad cristiana el día de hoy? Eh, si tratáramos de interpretar estos textos bíblicos que a veces nos cuestan un poco de trabajo, a veces nos cuesta trabajo como entender o interpretar. Primero porque nos habla de muchas guerras y siempre cuando vemos demasiadas guerras a veces nos cuesta trabajo entender los textos bíblicos. Y segundo, pues nos cuesta trabajo también encontrar una aplicación práctica o diaria. Hace un momento cuando hacíamos esta reflexión, pues veíamos que sí tiene su aplicación, ¿no? Lo podemos trasladar a la época presente y bueno, pues ver qué es lo que a lo mejor a nosotros en nuestra fe cristiana católica, pues nosotros también tenemos estas amenazas, ¿no? Amenazas extranjeras, países extranjeros que tratan de intervenir en nuestra cultura, en nuestra sociedad, para introducir sus ideas, llámese de derecha, de izquierda, de los dos. Todo el mundo quiere imponer su ideología. También la amenaza de la tecnología a través de las redes sociales, en donde todo el mundo tiene una voz, donde todo el mundo, cualquiera ya tiene un micrófono y puede opinar, y entonces donde todo el mundo tiene su verdad, ¿no? Y entonces la verdad, pues cuál es la verdad, ya no se sabe cuál es la verdad, y se pierde un poquito el sentido de la verdad absoluta, ¿no? ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús. Y lo vemos claramente también cuando está hablando Jesús con Poncio Pilato. Es increíble ese diálogo, es muy bonito para meditar las palabras de Poncio Pilato y de Jesús, sobre todo, bueno, pues antes de la pasión de Cristo, pero este, ahí Jesús se manifiesta como la verdad y Poncio Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿O qué es la verdad? Y Jesús ya no le contesta, ¿no? Se entiende que la verdad es Cristo, ¿no? Bueno, pues es la verdad, la mayor verdad revelada en toda la humanidad. Jesús es luz de las naciones, es lo que ilumina el mundo, lo que salva al mundo, y es la mayor verdad revelada y creada, ¿no? Que podemos tener y acceder. Entonces, como esa verdad puede verse empañada o oscurecida o diluida en medio de tantas voces, en medio de tantas tecnologías, inteligencias, redes sociales, todo esto que nos bombardea, que nos abruma,
y que nos aleja también de unirnos a Cristo, ¿no? A veces simplemente el tiempo que nos quita todas estas tecnologías nuevas, redes sociales, eh, y ese tiempo que nos quita, pues que podríamos dedicarlo a estar en la presencia de Dios, ¿no? Acuérdense que también un sinónimo de Satanás es el retenedor, el que nos aleja de Dios. Y a veces el hecho de que simplemente que nos aleje de Dios ya puede ser algo malo, ¿no? Aunque no sea en sí tan malo, pero si nosotros le damos tanta importancia para que nos aleje de estar más en contacto con nuestro Señor, pues entonces ya puede ser malo, ¿no? Entonces, bueno, todo en su justa medida. Pues bien, son los puntos clave para resaltar. Ojalá que puedan leer este texto. Eh, es una narración muy histórica, al ser ya de los libros, digamos, de los últimos libros, estamos hablando del año 130, ya son de los últimos o de los más recientes, no es el último, pero es de los últimos. Tenemos también un avance en la literatura, en la narración, eh, ya un poquito más como historia, más como conocemos nosotros, más unificada la- las unidades literarias y también con fuentes, citan ahí dentro del texto pues ciertas fuentes. Entonces, digamos que también a lo mejor como la sucesión del trono de David o la época cronista, que eran textos muy históricos, este también es un texto muy histórico, pero al ser más tardío, pues digamos que es un texto histórico más pulcro o más histórico en el sentido que nosotros conocemos como la palabra histórico. Entonces, bueno, pues ojalá que puedan leerlo y ir rescatando, a ver, ahí sobre todo la defensa de la fe, que a veces incluye en esa defensa de la fe, pues arriesgar todo, ¿no? Y arriesgar todo, pues es la vida. Vamos a ver estos valientes guerreros o valientes guerrilleros que tratan de defender la fe, que no se resignan a lo que están viviendo, a lo que está sucediendo. Podían fácilmente asimilarse a la cultura griega, hasta parecía atractivo y todas estas novedades, pero ellos firmes en su fe, en sus tradiciones, en sus raíces, dan hasta lo imposible, hasta la vida, con tal de que se preserven y se mantengan para las siguientes generaciones. Entonces, bueno, pues un ejemplo de fe, de mártires, de martirio, y de martirio bien entendido, ¿no? También, este, posiblemente los 1000 que murieron de noche por no pelear en sábado, pues también son mártires, pero entienden que a lo mejor hay que dar un poco más la batalla cultural o contracultural para las siguientes generaciones, para las demás personas que siguen a Cristo, para, no sé, para dar pues esa batalla, ¿no? Si vivimos en una sociedad ya un poco eh, alejada de Dios, pues a los que intentamos acercarnos a Dios, pues que se nos note y dar esa batalla al menos con el testimonio, eh, para que haya alguien que diga, bueno, pues a lo mejor sí se puede seguir a Dios, seguir a Cristo en esta cultura que tiene toda la mesa puesta para que no lo sigamos. Tiene todos los elementos distractores para que no lo hagamos, para que no hagamos oración, para que nos olvidemos de nuestra fe, de nuestras raíces, de los mandamientos. Y sin embargo, bueno, pues siempre Dios prevalece y siempre nos da herramientas y medios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Ojalá que estos puntos sirvan como clave de lectura para que puedan leer el texto. Y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, que descansen. Nos vemos la próxima semana.